Son las 9:35 de la mañana, continuamos con esta primera edición de Radioanálisis en esta jornada de día viernes 30 de julio. Esta semana tuvimos una excelente noticia para nuestro país, la inclusión dentro de la lista del patrimonio mundial de la cultura y los asentamientos chinchorros, esto en la región de Arica y Parinacota de nuestro país. Recordemos esta cultura que avanzó en estos procesos de momificación artificial incluso antes que los egipcios. Bueno, vamos a conversar de este tema con el especialista asistente del Programa de Educación y Cultura de la UNESCO en Chile, Nicolás Rojas, a quien le agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Claudio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Nicolás, por estar con nosotros a esta hora de la mañana, también con nuestras auditoras y auditores, y hablar también de esto que nos tiene a todos muy, muy contentos porque es un reconocimiento, un trabajo de décadas, literalmente, para que finalmente la cultura chinchorro tenga este reconocimiento. Te quería preguntar precisamente respecto de esto, ¿cómo se gestó finalmente esta inclusión y qué fue lo que se tomó en cuenta también a la hora de incluir a la cultura chinchorro dentro de este listado? Bueno, esta designación se denomina Patrimonio Mundial y está anclada en la Convención de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 de la UNESCO. Y lo que hace la UNESCO a través de su Comité de Patrimonio Mundial es reconocer ciertos sitios que contengan ciertos valores universales excepcionales que son dignos de conservar de preservar también para la humanidad entera. Nosotros como país ya contábamos con 6 sitios en el norte del Capañán, el Parque Nacional Rapa Nui, el Centro Histórico de Valparaíso, las iglesias de Chiloé, el Campamento Minero de Sewell y también las iglesias de Chiloé. Bueno, se me iban también las salitreras de Humberston y Santa Laura. Y lo que pasó esta semana es que se reunió en su versión número 44 este Comité de Patrimonio Mundial, que está integrado por diversos estados parte o miembros de la UNESCO, quienes analizan estas postulaciones que se van generando año a año. Para entender el proceso, tú también lo mencionabas, este es un anhelo bastante antiguo, ¿no? Las momias fueron descubiertas hace aproximadamente 100 años en el norte de nuestro país, y esta iniciativa de postular a la cultura chinchorro a esta lista de patrimonio mundial tiene al menos 20 años desde su inclusión en la lista tentativa, ¿no? Así que se cierra un largo proceso que ha sido un esfuerzo de distintas organizaciones, sobre todo la Universidad de Tarapacá, los municipios de Arica y Camarones, también toda la institucionalidad cultural del Estado, la sociedad civil, así que estamos muy contentos de celebrar esta inclusión en el listado de Patrimonio Mundial. Nicolás, bueno, puede parecer de perogrullo, pero es bueno recalcarlo. ¿Por qué es tan importante la cultura chinchorro? Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo por esto que conversábamos anteriormente de este valor universal excepcional, ¿no? Estamos hablando de este asentamiento y momificación artificial chinchorro, que es la más antigua de la que se tenga registro. O sea, estamos hablando de momias más antiguas que las egipcias, 2000 años más antiguas que las de Egipto, y también estamos hablando de una sociedad de cazadores y recolectores ubicados en la costa norte de lo que actualmente es Chile, y también tiene este valor muy interesante, ¿no? Que estamos hablando de 7000 años atrás, con toda una concepción y una vinculación con la muerte muy especial. Si uno revisa la historia de esta cultura, podrá encontrarse distintas etapas, ¿no? Pero otra particularidad, digamos, es que a diferencia de lo que sucedía en la civilización egipcia, donde se momificaban a ciertas figuras de la sociedad, ¿no? Los faraones, por ejemplo, los sacerdotes, en la cultura chinchorro era parte de la sociedad transversalmente, ¿no? De estos pequeños grupos que eran entre 30 y 50 personas que vivían en la caza y la recolección, pero que era parte de su cultura la momificación. Y hay una etapa de momificaciones que se llama roja, digamos, por el color de las momias. Luego también tenemos las momias negras, y también hay otra etapa que es más reciente, que es de la momificación con vendas. Todo esto da cuenta, además, de la vinculación de este grupo con el territorio, ¿no?
con la costa y también con el desierto de Atacama. Todo esto suma este valor universal excepcional que fue reconocido esta semana por el Comité de Patrimonio Mundial. Sí, es importante esto último que recalcabas, Nicolás, porque estamos hablando de una cultura que abarcó diferentes territorios, pero no siempre es conocido el contexto en el cual se desarrollaron o se desenvolvieron los chinchorros. Hablemos un poco más de eso, en qué momento de la historia se desarrolló esta cultura, fueron contemporáneos de alguna otra civilización, con quienes convivieron, ¿cómo fue esa historia? Efectivamente, una historia bastante antigua, digamos, estamos hablando desde el punto actual de 7.000 años hacia atrás, uno también podría decir 5.000 años antes de Cristo, y la existencia de esta cultura, que se denominó Chinchorro en el siglo XX, porque se encontraron restos, digamos, o momias o vestigios de este asentamiento en la playa Chinchorro, por eso deviene el nombre. Se extendió desde el 5000 antes de Cristo hasta aproximadamente los 900 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de vestigios en un proceso muy largo si uno lo ve temporalmente, y tiene toda esta evolución también, que ha sido un trabajo arqueológico y antropológico que se ha ido desarrollando, sobre todo, y también volver a destacar el trabajo realizado por la Universidad de Tarapacá, universidad pública del norte de nuestro país, y también precisar que este nombramiento o esta inclusión está situada, podríamos decir, en 3 sitios, ¿no? En el Museo Colón 10, que es un museo que se puede visitar, por cierto, y que es un museo de sitio. Tiene una historia muy particular porque se iban a realizar, justamente en la calle Colón 10, se iban a realizar trabajos de restauración de una casa, y al momento de comenzar las excavaciones se encontraron momias, lo que finalmente el proyecto original devino en este museo de sitio Colón 10. También en la desembocadura del río Camarones, esa sería una parte más bien alejada de la ciudad de Arica, aproximadamente 100 kilómetros hacia el sur, y también los faldeos del Morro de Arica, para entender un poco cuáles son las áreas que la UNESCO y su Comité de Patrimonio Mundial incluye en esta lista de sitios que tienen un valor universal excepcional. Sí, bueno, Nicolás mencionaba ahí a la Universidad de Tarapacá. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a través de Radio UTA de la Universidad de Tarapacá, que es parte de la red de radios que piensan y que están conectadas con esta transmisión también a esta hora de la mañana. Nicolás, ¿qué significa, además del reconocimiento que por sí conlleva el ser incluido en esta lista de patrimonio mundial, en términos prácticos, qué beneficios trae, por ejemplo, para la comunidad de la zona o para la preservación también de esta misma cultura? Sí, bueno, esta postulación de la que hablábamos, que conllevó, hablábamos de estos 20 años de trabajo, ¿no? Que congregaron a distintos actores, lo ha dicho también la ministra de Cultura, que reconoce que ha sido un esfuerzo del Estado chileno que ha cruzado distintos gobiernos, distintos municipios, distintas gestiones institucionales. Lo que permite es el ingreso de este sitio a la lista de Patrimonio Mundial, lo que le entrega deberes y responsabilidades también, ¿no? En esta postulación se acompaña un plan de gestión territorial donde el Estado compromete una serie de acciones que permitan conservar de mejor forma este patrimonio. También se han hecho esfuerzos, por ejemplo, a nivel institucional, ¿no? Hay un trabajo que ha mezclado el trabajo, valga la redundancia, de la Universidad de Tarapacá, del municipio de Arica y el municipio de Camarones para la gestión de este sitio de patrimonio mundial, y también abre las posibilidades. Yo quisiera quedarme con las palabras de Bernardo Arriaza, de la Universidad de Tarapacá, quien ha estado a cargo de esta gestión, ¿no? Un poco de aglutinar estos esfuerzos, y que él destacaba todas las posibilidades que tiene el desarrollo del turismo en la zona. Recordemos también que en esa zona el último sitio de patrimonio mundial que inscribió nuestro país es el Capacñán o el sistema vial andino, que efectivamente sumado a esto le genera un nuevo atractivo en la región de Arica y Parinacota. Recordar también el esfuerzo importante que fue el Capacñán, debido a que el camino del Inca atravesó distintos países, ¿no? Entonces fue un esfuerzo, una suma de esfuerzos entre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, que permitió inscribir este sitio de patrimonio mundial que, bueno, podríamos decir es vecino, o podría sumar otro atractivo y otra posibilidad de desarrollo en turismo de intereses especiales, en turismo cultural y en desarrollo de la región.
Estamos conversando con Nicolás Rojas, él es especialista asistente del Programa de Educación y Cultura de la UNESCO en nuestro país a propósito de la inclusión de los asentamientos y momificación artificial de la cultura chinchorro en la lista de Patrimonio Mundial, hecho que conocimos durante esta semana. Nicolás, bueno, este tipo de informaciones, este tipo de noticias, de reconocimientos, nos dan la oportunidad de hablar también respecto de la importancia del patrimonio y de preservar precisamente la cultura, el patrimonio, diferentes manifestaciones que dan cuenta de cómo se vivía en nuestro planeta hace muchos años atrás, pero que muchas veces siempre está en riesgo, siempre está en peligro por distintos tipos de actividades, incluso por la actividad extractiva, el turismo, etcétera. En fin, siempre se está en riesgo y es como una carrera respecto de preservar antes de que finalmente termine siendo devorado por el, entre comillas, progreso. ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto, Nicolás, a partir de esta experiencia y del trabajo en general que se hace por parte de UNESCO para precisamente rescatar estas manifestaciones que son parte de la cultura mundial? Sí, muy interesante esa reflexión. Creo que también guía nuestro trabajo como mandato de la UNESCO, que para quienes no sepan es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y también la Información y las Comunicaciones. Nuestro mandato tiene que ver con sembrar los baluartes de la paz en las mentes de hombres y mujeres. Y qué bonita es esta vinculación de lo que podemos hacer desde la cultura, desde la educación, también a través de nuestras convenciones, valorando la diversidad, el respeto a lo distinto, y en ese sentido el patrimonio es muy importante. Podríamos dar cuenta también de un cambio o de una evolución de la concepción de patrimonio, porque estamos hablando de patrimonio mundial, ¿no? Esta designación que hoy día nos convoca, que está basado en la Convención de 1972, que aquí como un dato curioso, el primer sitio en el mundo que se le da este estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad es el Centro Histórico de Quito, o sea, es un lugar latinoamericano, el primero que se reconoce, y esta convención se gesta después de unas inundaciones que hubo en Egipto. Aprovecho también de comentar que en la votación de esta semana, este panel internacional de países que decidía cuáles sitios ingresaban o no, Egipto, que efectivamente es un país que tiene una larga historia en torno a las momias y al patrimonio, destacó, felicitó a Chile y apoyó su postulación, ¿no? Que es algo muy bonito que un país tan remoto también haya apoyado esta postulación. Y sobre el tema del patrimonio, sí, yo creo que efectivamente todos estos esfuerzos nos ayudan a preservar nuestra historia, nos ayudan también a generar un desarrollo local, una valoración del patrimonio a nivel internacional, y nos da muchas oportunidades, sobre todo también desde la educación. Estuve leyendo que está el proyecto del nuevo museo de San Miguel de Azapa, que está en proceso de adjudicación, va a ser un museo muy grande, y eso también se puede vincular al patrimonio cultural inmaterial. Nosotros tenemos los bailes chinos inscritos en la lista mundial representativa del patrimonio cultural inmaterial, que esto ya, volviendo a la idea anterior, ¿no?, de la evolución, está en el marco de la Convención del 2003. O sea, se ha ido pasando de esta convención más bien de sitios o de lugares, podríamos pensar, por ejemplo, Machu Picchu, basado en la convención de 1972, a una concepción de que, por ejemplo, los bailes religiosos también son parte de nuestro patrimonio, la comida, la lengua, las tradiciones, lo que se traspasa de generación en generación. Por lo tanto, nos vuelve a recordar que el patrimonio es dinámico y recoger también las palabras del alcalde de Arica, que, bueno, con mucha alegría decía, bueno, esto es un reconocimiento a nuestros antepasados, ¿no? Nosotros somos la continuación de esta cultura chinchorro y es una valoración de un patrimonio que queremos conservar para mostrar al mundo entero y también para compartir con las próximas generaciones. Bueno, Nicolás, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros y sobre todo un tema que sin duda alguna nos motiva, también nos pone una serie de desafíos como país respecto de preservar precisamente estos sitios históricos, y así que hay también un trabajo bastante importante que se va a tener que hacer de aquí en adelante. Nicolás Rojas, agradecerte nuevamente, que estés muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio, y cerrar mis palabras con una invitación. Nosotros en la oficina de UNESCO en Santiago estamos desarrollando conversatorios en el marco de este proceso constituyente, ¿no? Y quería invitarlos e invitarlas a participar en un conversatorio sobre conocimiento indígena y buen vivir, que es un tema muy interesante que también nos enseña de nuestros pueblos originarios, ¿no? En la misma línea del reconocimiento a esta ancestral cultura chinchorro. Esto es el martes 3 de agosto
a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de UNESCO en Santiago. Así que están invitadísimos e invitadísimas. Y gracias por este espacio, se agradece y bueno, siempre la Radio Universidad de Chile ha apoyado el patrimonio y la cultura, así que nuestro saludo y reconocimiento. Perfecto, entonces ahí está hecha la invitación, 3 de agosto, 11 de la mañana en el canal de YouTube de UNESCO para también profundizar sobre todo en este proceso de nueva constitución, de crear un nuevo Chile en el cual estamos todos participando. Un abrazo, Nicolás, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio, buenos días.